Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a su clase de COI. Espero que todos se encuentren bien. Bien, pues vamos a continuar con estas clases de COI. La clase pasada vimos lo que era el catálogo de contabilidad, las cuentas, ¿verdad? Lo que deben llevar las cuentas y el código agrupador, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues como último punto que tomamos la clase pasada, mencionamos lo referente a las pólizas, ¿ok? Las pólizas. Bien, y pues podríamos preguntar, bueno, ¿qué es una póliza? Bien, pues miren, digamos la respuesta más simple y más sencilla sería decir que la póliza es el asiento o registro contable que se hace de los movimientos que genera una empresa, o sea, movimientos internos de la empresa durante un periodo. ¿Okay? Bueno, esos movimientos de la empresa, estamos hablando de la cuestión financiera. ¿Okay? Las pólizas, recuerden que es para afectar el catálogo de cuentas donde llevamos el registro contable de las operaciones que realizan las empresas. ¿Okay? Y todo redunda en la cuestión contable fiscal. Por esta razón, las pólizas se aplican por periodos. Recordemos que la contabilidad se lleva por periodos y los periodos son los meses calendario. ¿Ok? Mes calendario. Es un periodo. Entonces, las pólizas se aplican según al mes que corresponda. Por ejemplo, ahorita estamos en febrero, entonces todos los movimientos que realice la empresa financieramente, ¿no? Dentro de este periodo del mes de febrero, se contabilizan en este periodo y las pólizas tienen que contabilizarse con las fechas de este mes. Eso no significa que, por ejemplo, si a la hora de estar revisando, ajustando, etcétera, por alguna circunstancia a estas alturas del calendario, hay necesidad de registrar un movimiento del mes pasado que no se contabilizó. No quiere decir que porque se aplica en el periodo ya no se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Una de las ventajas que tiene este sistema de Aspelcoin es que no es forzoso capturar las pólizas exclusivamente en este periodo y que si ya pasamos al siguiente periodo ya no hay manera de meter en periodos distintos. Sí, claro que sí. Como vamos a ver, nosotros podemos seleccionar el periodo que corresponda. Es más, hasta nos podemos meter a la contabilidad del año pasado y modificarla y meter pólizas y todo. Claro, todo esto conlleva pues cierta situación que puede perjudicar. ¿Por qué? Porque como vamos a ver y como ya lo hemos mencionado, este registro contable tiene como finalidad llevar unas cifras precisas por cada periodo. Entonces, si nosotros registramos movimientos de entrada y de salida en nuestra contabilidad de un mes, al final de ese mes, que ese es el objetivo de la contabilidad, vamos a tener unas cifras que se llaman saldos finales. ¿Ok? Comenzamos con un saldo inicial y con el movimiento de entradas y salidas o de las pólizas de entrada y salida de cargo y abono, ese saldo inicial se modifica y se convierte en un saldo final. ¿Ok? Entonces, se supone, porque así debe de ser, que al final de cada periodo, o sea, al final de cada mes, obtenemos el saldo final de ese periodo. Y ese saldo final de ese periodo se convierte en el saldo inicial del que empieza del siguiente. Y esto nos lleva en una cadenita hasta llegar al saldo final del ejercicio, es decir, del año. Entonces, cuando cerramos un año que se hace el cierre contable, porque existe el cierre contable, entonces eso significa que ya llegamos a unas cifras finales y que esos son los saldos finales que quedan
contabilizados, válgame tanta redundancia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que si nosotros en un momento dado nos metemos a mover el tapete, como se dice normalmente, ¿no? Y movemos la contabilidad de alguno de los periodos del año pasado que ya se cerró, eso significa que se va a mover finalmente el saldo final del ejercicio. Y trae como consecuencia que si el saldo final del ejercicio anterior se movió, significa que el ejercicio inicial de este año, entonces está mal. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se debe de hacer. ¿Y se puede hacer? Sí. Me refiero al hecho que el programa lo permite. El sistema es tan flexible, que podemos hacer eso. Nos queremos meter 2, 3 años para atrás, se puede hacer. ¿Ok? ¿Cuándo tendríamos que hacer este tipo de situaciones? Bueno, pues cuando después de algún tipo de auditorías que luego se hacen en las empresas, se determinara que estuvo mal la contabilidad de determinado ejercicio y que se puede uno regresar a modificarlo todo hasta dejarlo correcto, con sus respectivas repercusiones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a eso me refiero cuando digo que se aplica por periodo, pero que podemos meternos a modificar o nos metemos a cualquier periodo, aunque no sea el que va al día. Entre paréntesis, les comento que normalmente no es común que las empresas vayan exactamente al día, ¿ok? Desde años atrás, muchísimos años para atrás, el cierre mensual, que antes era obligatorio, hoy en día ya no se necesita, el cierre mensual significaba que no se podían capturar pólizas del siguiente mes hasta no haber terminado el periodo en el que estábamos cerrando. Es decir, si ahorita estamos a 27 de febrero y estamos contabilizando el día y llega el día último de febrero, en teoría ya deberíamos de tener capturadas todas las pólizas del mes de febrero, pero lógicamente para contabilizar el mes de febrero, pues el mes de febrero termina exactamente hasta la última hora de trabajo de la empresa y pues normalmente lo que se hizo hoy pues se va a contabilizar mañana, ¿ok? Entonces no podríamos cerrar exactamente el día último del mes y el día primero del siguiente mes empezar a capturar las pólizas del mes siguiente. Por consiguiente, siempre, estoy hablando de muchas fechas para atrás, ¿verdad? Muchos años para atrás, se tomaban como una semana o 15 días más para terminar de capturar todos los movimientos del mes y hasta que no se terminaba eso, no se podía comenzar el siguiente. Hoy en día eso ya no es necesario, ¿ok? Casi por así decirlo, el cierre de mes ya prácticamente no existe como tal. En la forma que lo estoy planteando tan categórica de que si no cierro no puedo seguir el siguiente. Nosotros podemos empezar a capturar las pólizas del mes de marzo inmediatamente que tengamos las primeras informaciones, aunque ni siquiera hayamos terminado de capturar todas las pólizas del mes de febrero. ¿Ok? Entonces, eso se los comento para que se den idea de cómo es este programa tan flexible que nos permite hacer este tipo de movimientos. Miren, entonces ahora, de las pólizas también existen pólizas manuales y pólizas automáticas. ¿Cuáles son las pólizas manuales? Bueno, las pólizas manuales son las que se tienen que capturar de acuerdo a los movimientos que se presentan en cada periodo, o en el día, en la semana, no sé, ¿ok? Un ejemplo de ellas era la póliza de ventas, ¿no? Si todos los días estamos vendiendo, entonces todos los días puedo generar una póliza o también puedo hacer la póliza de las ventas cada semana o cada tercer día o cada 15 días o cada mes. Como la empresa decide hacerlo, no hay una regla, no hay una obligación que te diga que si hoy terminaste tu día con las ventas, hoy tienes que hacer la póliza. No, eso depende del movimiento de cada empresa. Algunos quizás lo puedan hacer porque no tengan mucho movimiento, pero imagínense una empresa que, no sé, facturara 1000 facturas al día.
Entonces no sería posible que hiciera su póliza el mismo día, ¿verdad? Entonces tiene que esperar hasta el siguiente. Pero como tienen que revisar la información, tienen que checarla, validarla y todo esto, pues también no es posible que al día siguiente se capture esa póliza. Entonces tendrá que capturarse a los 2 días, a los 3 días, o juntarla según como lo determine la empresa. Entonces, pero estas son las pólizas manuales. Y entonces, ¿cuáles son las pólizas automáticas? Bueno, existen algunas pólizas que se pueden hacer en determinado momento y que no significan precisamente el movimiento diario. Un ejemplo de eso podríamos decir que una póliza automática, pues es, por ejemplo, de la depreciación. Ajá. La depreciación no se hace todos los días, no se hace una póliza diaria, no hay un movimiento diario, pero hay un momento en que se tiene que contabilizar la depreciación de los activos. Y entonces ese tipo de pólizas, el sistema las tiene contempladas para que lo haga de forma automática. Otro ejemplo de una póliza automática es la póliza del cierre anual. Es una póliza especial, ajá, donde la contabilidad se hace de una forma muy especial, pero no estamos hablando precisamente de registrar los movimientos de entrada y salida, sino de hacer ciertos ajustes al catálogo donde se borran a cero algunas cuentas, a cuenta de resultados tiene que poner un total, cosas así por el estilo. Entonces, ese tipo de pólizas son las que se consideran como pólizas automáticas. Y tenemos otro tipo de pólizas que son las pólizas que se generan o que vienen desde otros sistemas Aspel. Recordemos que la familia de Aspel no es nada más el programa del COI. Tenemos el programa de la facturación, que es el SAE, tenemos el programa de las nóminas, que es el NOI, tenemos otro programa que se llama Caja, que es el de punto de venta, y como ejemplo de estos sistemas generan pólizas a la contabilidad. ¿Por qué? Pues porque, como lo estoy comentando, ¿no? El de la facturación, pues está moviendo las ventas. El mismo SAE, aparte de las facturas que hace, también tiene las compras, ¿no? Tiene el movimiento de inventarios. El de la nómina, pues genera la nómina y todo esto. Entonces, son movimientos que en la misma familia de Aspel, si la empresa tiene o contempla el uso de estos programas, tienen una interfaz, como ya habíamos mencionado en clases anteriores, tienen la interfaz que permite enviar la información de un sistema al otro. Esto nos ayuda pues, a evitar errores, nos ayuda en tiempo, o sea, es una facilidad que nos dan los sistemas de Aspel, ¿ok? Esto siempre y cuando pues tengamos los sistemas contemplados y podamos utilizar las interfaces, que entre paréntesis les menciono que la interfaz es opcional. Hay empresas que tienen el SAI, el COI y el NOI, pero no utilizan la interfaz con la contabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa prefiere hacerlo de manera manual. ¿Ok? Entonces, de manera manual quiere decir que reciben los reportes, la información de las ventas hechas por el SAE con la facturación, y entonces elaborar manualmente la póliza. Cuando el sistema de Aspel SAE puede generar esa póliza para evitarnos la captura. Y por último, tenemos otro tipo de pólizas que se llaman pólizas dinámicas. ¿Qué es esto de póliza dinámica? Miren, la póliza dinámica es algo que se le ocurrió a Aspel hace ya algún tiempo para atrás, donde ustedes recordarán que cuando la contabilidad electrónica se instituyó, entonces tenemos la obligación de enviarle a nuestros clientes el archivo de la factura, o sea, la factura original. Sí, recuerden, la factura original no es el papelito. Ese PDF, todos los PDFs todas las facturas impresas son copias. Todas, todas, todas. Digan lo que digan. La factura original es el XML. Pues se llama factura digital y es electrónica. ¿Ok? Entonces, esa es la original. Y es la que tenemos que enviar y es la que nos dan los proveedores cuando nosotros hacemos una compra. Ahora, como eso se tiene que contabilizar en la póliza, perdón,
En la factura electrónica viene toda la información que se requiere para contabilizar. Entonces, el sistema de AspelCoin tiene la facilidad, que yo les voy a enseñar cómo se hace, es facilísimo, de agarrar ese XML, que es nuestro CFDI, lo toma y lo convierte en póliza, así como lo estamos escuchando. El sistema de COI lee el XML, le aplica la plantilla correspondiente y ¡pum!, la convierte en una póliza para que nosotros la podamos contabilizar y ya no haya ninguna necesidad de estar capturando nada. Entonces esto pues es extraordinario, ¿no? Aparte de eso, que también les voy a enseñar que el COI puede descargar todas las facturas electrónicas que están en el SAT y puedo descargar mis facturas también, ¿verdad? Para no estarlas buscando y que me llegó y que no me llegó, ¿ok? Se supone que el procedimiento cuando se inventó la facturación electrónica es que yo, proveedor de mis clientes, les envío el documento electrónico y entonces ellos lo reciben y con eso pueden hacer su asiento contable, ¿ok? Y al mismo tiempo le llega a la autoridad, o sea, al SAT, ese registro contable para que tenga el registro. De tal manera que cuando nosotros como empresa hacemos nuestra declaración, tiene que hacer match, tiene que amarrar, tiene que ser igual lo que estamos declarando con lo que tiene el SAT registrado. ¿Ok? Entonces, y todas esas pólizas van a parar al buzón tributario de cada uno de nosotros. Y si en un momento dado un proveedor omite enviarnos nuestra factura original, o cuando vamos a la tienda y compramos y dicen que nos van a mandar la factura y no nos llega, todo eso está en el SAT. Y entonces nosotros podemos descargarla, ya sea manualmente o si tenemos un COI, ¿cómo se llama? Al día actualizado, porque los COIs para atrás pues no lo pueden hacer. Podemos descargar esas facturas que están en nuestro buzón y bajarlas a nuestra computadora para contabilizarlas. ¿Ok? Dentro de esto del manejo de las pólizas, vamos a encontrar que las pólizas están divididas, están por grupos. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver, permítame un segundo, por favor. Resulta que generalmente, y por indicaciones de la autoridad, existen básicamente tres tipos de pólizas. Tenemos las pólizas de egreso, las de ingreso y las de diario. ¿Ok? Así están catalogadas y así las manejamos en todos los causantes. Manejamos estos tres tipos de pólizas. ¿Ok? Entonces tenemos la póliza de diario, que se le llama póliza de diario. ¿Cuál es la póliza de diario? Bueno, miren, la póliza de diario se utiliza cuando se realizan registros de operaciones que afectan la economía de una empresa, pero que no representan flujo de efectivo alguno. Perdón, no hay movimiento de entrada o de salida. Se utilizan cuando la empresa tiene operaciones diversas, que esto no significa un ingreso o un egreso de la entidad. Por ejemplo, un comprobante de gastos, la nómina de la empresa, el registro de la escritura constitutiva, la evaluación de los inventarios, etcétera. ¿Ok? Entonces, donde no entra el dinero, donde no sale, eso sería una póliza de diario. El siguiente tipo de póliza que podemos mencionar es la póliza de ingresos. La póliza de ingresos son aquellas que contienen los registros contables que representan el ingreso del dinero al ente económico. Cuando me refiero al ente económico es porque la contabilidad debe de ser realizada tanto por una persona física como por una persona moral. O sea, que la contabilidad no es exclusividad de que la hagan nada más las empresas morales. No, no, no. La obligación tanto de empresas morales como de personas físicas es cuando se realizan actividades. Vamos, si ustedes se dedican, no sé,
a vender quesadillas en la puerta de su casa. No se refiere eso a una actividad financiera, ¿no? Pero cuando tenemos un negocio donde voy a emitir facturas, donde tengo empleados, donde hago compras, donde tengo un almacén, tengo todo esto, entonces, esto, sea persona física o sea persona moral, estoy obligado a llevar mi contabilidad. ¿Ok? Entonces, la póliza de ingresos es cuando se va a registrar un ingreso del dinero. Es decir, que entra la lana a la empresa. ¿Ok? Y cuando estoy hablando de la empresa es porque las empresas debemos de tener cuentas bancarias, ¿no? Para hacer los depósitos y hacer los pagos. Un ejemplo de una entrada de efectivo es, por ejemplo, cuando los clientes pagan por un depósito en el banco, hacen una transferencia bancaria, ¿ok? Les da de cuenta con los intereses bancarios, ¿ok? Eso es un ingreso, cuando entra el dinero, ¿de acuerdo? Y por último, estoy hablando del estándar de los tres tipos de pólizas que se manejan, es la póliza de egresos. Estas pólizas contienen registros contables referentes a las erogaciones por parte de la entidad económica. ¿Ok? Por ejemplo, si la erogación se realiza por medio de un cheque, la póliza se conoce como póliza cheque. ¿Ok? La póliza de egresos es la principal evidencia de liquidar algún servicio o adquisición que realiza la entidad. ¿Ok? Es el justificante. Por ejemplo, el pago a proveedores, ¿ok? Pago del teléfono, pago de servicios, etcétera, cualquier tipo de pagos, ¿no? Un préstamo se tiene que pagar al banco, etcétera. Es cuando sale el dinero de las arcas de la empresa. Cuando digo las arcas, me refiero a las cuentas bancarias de la empresa. Que puede ser las cuentas o puede ser la cuenta. Tampoco hay una obligación de tener más de un banco o nada más un solo banco. No, 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 no. Eso ya depende de cada empresa, cómo necesite manejar sus, pues, sus dineros, ¿no? Por así decirlo. ¿Okay? Entonces, las pólizas entonces son de diarios, de egresos y de ingresos. ¿Y podemos tener otro tipo de pólizas? Sí, podemos tener otro tipo de pólizas que podemos decir otros que son las del usuario. ¿Sí? ¿Cómo que las del usuario? Pues sí, puede ser, por ejemplo, yo mencioné que una póliza de cheque. Esta es una situación que en un momento dado, por alguna empresa que así lo requiera, necesita identificar las pólizas de egresos que se hacen, pero por el manejo de un cheque. Y entonces el usuario puede inventarse un tipo de póliza que se llame póliza cheque y que sea exclusivamente para cuando se manejen los cheques. Y cuando sea en efectivo, entonces manejar otro tipo de póliza. O sea, se identifican. ¿Cómo se identifican? Bueno, pues es muy fácil, miren. Las pólizas de egresos se reconocen porque se dice que son pólizas eje. O sea, hay unas letras que ahorita que estamos viendo aquí, por ejemplo, que dice eje, significa que es una póliza de egresos. DR representa o significa que es una póliza de diario. Y G, pues entonces obviamente que es la de ingresos. Pero pues, por ejemplo, la de cheques podrían ser CH. Y esa la estoy inventando porque esa la puede poner el usuario las letras que quiera para identificarlos. Yo recuerdo por allí un usuario que necesitaba identificar las pólizas de costeo, las de costos para los inventarios, y se inventó las letras ahí de ese X para el costo X, ¿no? Un costo X. Y así, entonces, cada empresa, cada persona que maneje su COI, que tenga la contabilidad, puede tener necesidades propias, exclusivas, y entonces el COI nos da la facilidad de manejar estas necesidades exclusivas o personales, ajá,
y poder inventarnos otro tipo de pólizas que no sean las estándar, que son las de diario, las de egreso y las de ingreso. ¿Ok? Cuando estamos manejando las pólizas, como les dije en un momento que es por periodos, entonces el sistema nos va a permitir manejar los periodos de los meses aquí en la parte de abajo. Nosotros podemos seleccionar el mes donde queremos contabilizar y del lado derecho tenemos los años, los ejercicios. De tal manera que nosotros podemos capturar nuestra póliza del tipo que sea, ajá, en el periodo que nosotros necesitemos con un solo clic. ¿Ok? El COI también nos ayuda a llevar a lo que se llama conceptos de las pólizas. ¿Qué son los conceptos de las pólizas? Cada póliza debe describir el motivo del movimiento. Por ejemplo, si estoy pagándole a un proveedor el material del almacén que le estoy comprando, entonces en la descripción de la póliza debe decir pago a proveedores y puedo detallar, se está pagando al proveedor fulano de tal, la factura número fulana que ampara, no sé, un enfriador de aire. Entonces, la descripción. O si la póliza es la del pago de la nómina, entonces puedo decir, pago de la nómina correspondiente al mes tal o a la quincena tal. O sea, llevan una descripción. ¿Ok? Entonces, a veces esas descripciones son un poquito largas o son muy repetitivas. Imagínense, por ejemplo, cuando estamos pagando el alquiler del edificio o el local donde estamos rentando para nuestra empresa. Entonces, si vamos a pagar cada mes a nuestro arrendatario, pues entonces vamos a hacer la póliza que ampare, que valide, que sea la justificación del movimiento del dinero, la póliza donde estoy pagando la renta. ¿Ok? Y entonces en la descripción diría, pago de la renta correspondiente al mes de, pum, y ahí le pongo de qué mes, ¿no? Entonces, y puedo ponerlo, si quieren ponerlo más largo, ¿no? Pago de la renta correspondiente a las instalaciones del edificio ubicado en tal lugar, ¿no? Todo un letrerote. Si la vamos a estar escribiendo cada mes, o si es una póliza que tengo que hacer cada día, o cada tercer día, o cada 15 días, yo puedo guardar esa descripción en un archivito de conceptos de póliza. ¿Para qué? Para que cuando yo necesite escribirlo, en lugar de escribirlo, lo busco, lo llamo, ¡pum!, el sistema lo ponga de forma automática. ¿Ok? Y para esto nuestro sistema de código nos va a permitir utilizarlo en algo que se llama aquí, miren, conceptos de pólizas, que vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Bien, ahora, las pólizas se enumeran. ¿Ok? Vamos, llevando un consecutivo. Si tomamos como base que las pólizas son el asiento contable que justifica, que ampara, es el comprobante, es la prueba de que estamos haciendo un movimiento. ¿Por qué la prueba? Porque miren, ¿qué pasaría si una empresa le dice a Hacienda, fíjate que yo, pues te voy a deducir de impuestos porque fíjate que compré 4 camiones Torton y cada camión me costó 4 millones de pesos y entonces 4 por 4. Entonces son 16 millones de pesos que voy a descontarte de mis ingresos porque hice esta compra. ¿Y cómo lo voy a justificar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a justificar? Bueno, por principio de cuentas, como yo tengo que decirle eso a Hacienda, yo tengo que tener una póliza, porque en la póliza es donde estoy indicando, mira Hacienda, yo me gasté este dinero. ¿Ok? Entonces es un justificante, o digamos que es el inicio del justificante. ¿Por qué? Porque esa póliza tiene que estar sustentada. ¿Por qué? Claro, por la factura de mi proveedor. ¿Ok? Entonces, cuando yo le compro al proveedor, y me da la factura, yo tengo que hacer el comprobante ante Hacienda de que realmente eso lo voy a aplicar en mi contabilidad. Ajá. Pero si yo nada más hago la póliza y no tengo el sustento de la factura de mi proveedor, pues me voy a meter en problemas, ¿verdad?
cuando hagan una auditoría. Entonces, por consiguiente, las pólizas tienen que llevar un control. ¿Y ese control cuál es? Pues el mismo control que tenemos cuando hacemos unas ventas o cuando hacemos unas compras, ¿no? Un consecutivo. Entonces las pólizas también se deben de enumerar y las podemos enumerar de dos maneras. Una manual y la otra automática. ¿Ok? Y esto es porque va a llevar ¿qué? Un folio. Es un folio consecutivo que va a ser para todo el año o que puede ser un consecutivo por cada mes. Ahí va de nuevo. Las pólizas para enumerarlas se pueden enumerar de forma manual o forma automática. Cuando es de forma manual, quiere decir que yo voy a ir indicando, por así decirlo, cuando se vaya enumerando. Les puedo poner el número. Y en forma automática para que el sistema, el COI, me las vaya enumerando. Pero dentro de esta numeración, dentro de este consecutivo, yo lo puedo llevar también de dos maneras. Puedo poner un consecutivo único desde la primera póliza del año y que se vaya enumerando 1, 2, 3, hasta el número que llegue a fin de año. ¿Ok? Entonces ya llego a fin de año, tuve 50,000 pólizas que hice en todo el año. Esa es una manera de hacerlo. Y la otra es renumerarlas, por así decirlo, en cada mes. Yo tengo la póliza 1, de la 1 a la 75 del mes de enero, y luego repito la póliza 1 a la 50 del mes de febrero, y luego repito de la póliza 1 a la póliza 80 en el mes de marzo, y así. Lo que quiero dar a entender es que cada mes reinicio el consecutivo, y entonces el consecutivo es por cada mes. ¿Ok? Entonces, esto también es opcional. ¿De acuerdo? Y ese consecutivo es el que nos va a servir para que a la hora de que entremos a nuestra pantalla de consulta de las pólizas, pues aquí sepamos cuántas pólizas llevamos, ¿verdad? Que no nos falte ninguna, que todo vaya de acuerdo. Y este consecutivo también va por cada tipo de póliza. ¿Ok? No es decir que la póliza 1 es de diario y la póliza 2 es de egresos y la póliza 3 de diario y la póliza 4 es de ingresos, no, no. También dentro de cada uno de nuestros tipos de pólizas debemos de llevar un consecutivo. Entonces, como podemos apreciar en esta imagen, aquí tenemos un consecutivo de las pólizas de diario de la 1 a la 14 y luego abajo empezaría la número 1 de las pólizas de tipo de egresos. ¿Ok? Bien. Y entonces, una vez que ya establecimos, digamos, las reglas, entonces ya podríamos ver que se pueden capturar nuestras pólizas. Y que a la hora de capturar las pólizas, que vamos a ver cómo se hace, le vamos a indicar de qué tipo la quiero hacer. El sistema me va a poner mi consecutivo, o a lo mejor lo pongo yo manualmente, ¿ok? Y empezar a capturar nuestras pólizas. ¿Ok? Bien, ahora. Entonces, ¿cómo se capturan las pólizas? Bueno, pues vamos a cambiarnos a nuestro sistema de COI, el COI. Bien, ya estoy aquí en AspelCoin. Entonces ya estamos viendo nuestro catálogo de cuentas. ¿Ok? Y para el manejo de las pólizas vamos a ver que aquí en el menú de cuentas y pólizas, que está aquí arriba ese cuentas y pólizas, tenemos aquí el apartado que se llama pólizas y dentro de este apartado vamos a encontrarnos primero los tipos de pólizas que les había mencionado, ¿ok? Donde vamos a tener por default los 3 tipos que les mencioné, ¿ok? Esos ya vienen por default, de diario, de egreso y de ingreso. Pero además, como la contabilidad electrónica nos obliga a enviar la información registrada, entonces a la hora de dar de alta estos tipos de pólizas, tenemos que indicarle a la autoridad el tipo fiscal. El tipo fiscal es algo parecido al código agrupador de las cuentas. Es una información que el SAT determinó y que nosotros tenemos la obligación de ligarla con nuestra información. Entonces, aquí no hay pierde, puesto que las
pólizas de diarios de egreso y ingresos son, digamos, las fundamentales, aquí ya tenemos asignada en la póliza de diario que el tipo fiscal es el tipo 3, porque nada más son 3 los que se figuran en la ley, ¿no? Entonces dice, tipo 3 es la de diario. Ahí está, es la de diario. ¿Okay? La de egresos, aquí está, aquí tengo el tipo de egresos, es la de tipo 2, que es tipo 2, que es la de egresos. Y por último tenemos la del tipo 1, que es la de ingresos. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros podríamos agregar, por ejemplo, una póliza de cheque. Y podríamos inventarnos que dijéramos que es la CH. ¿Por qué dos letritas? Bueno, pues dos letritas porque pues a Asper se le ocurre ponerlo así, con dos letras es más que suficiente. Y le ponemos la descripción, ¿ok? Y le ponemos póliza de cheque, ¿no? Póliza de cheque, ¿ok? Permítanme un segundito aquí. Un momento, por favor, déjenme apagar aquí estos latosos. Listo. Entonces le pongo la descripción, que es mi póliza de cheque. Ya está ahí, ya no cabe más, ¿no? Póliza de cheque. Y luego el tipo fiscal, ¿cuál sería? ¿Ok? Bueno, pues si es del cheque que yo voy a emitir, sería de egreso. ¿Ok? Sí, entonces le marco el 2 porque digo que yo voy a pagar con cheque y entonces al pagar con cheque estoy sacando el dinero de la empresa, entonces sería de egreso. ¿Ok? Y listo. Ya tengo entonces yo mi tipo y ahora sí ya puedo yo utilizar este tipo de póliza a la hora de capturar la póliza. No se permite capturar una póliza con un tipo que no esté dado de alta aquí en este lugar. Primero tenemos que dar de alta los tipos de pólizas que queremos manejar y entonces ya posteriormente ya las podemos capturar. Y luego tenemos por acá los conceptos de pólizas que les mencionaba. Igual tenemos un archivito, montar los conceptos, ¿ok? Aquí todavía no tenemos ninguno, pero pues podemos empezar a guardarlo, ¿no? Concepto número 1, es decir, pago de la nómina del mes, si fuera mensual, ¿no? O de la quincena, o de la semana. Pago de la nómina de la semana, ¿sale? Y podemos poner otra clave, sí, ¿no? Por ejemplo, pago de la renta del edificio, ¿ok? Y lo guardamos. Y podemos poner otro, por ejemplo, cobro de comisiones. Nosotros cobraríamos algunas comisiones por algo, ¿no? Lo que sea, nada más es el concepto. Y así podemos poner los conceptos que nosotros necesitemos. Y así vamos a ir integrando nuestros conceptos de las pólizas, ¿ok? Y finalmente tenemos aquí ya el iconito de las pólizas, donde le vamos a dar clic al iconito de las pólizas, porque vamos a empezar a capturar. ¿Y cómo sabemos dónde voy a capturar? Bueno, déjenme cancelar esto aquí primero. Y entonces aquí vemos que hasta arriba me dice que estoy en el mes de noviembre. Ajá, en el mes de noviembre. ¿De qué año? De 2019, según puedo ver y observar en la parte de abajo, donde están los periodos del lado izquierdo y los ejercicios del lado derecho. Cuando ustedes ya tengan más ejercicios capturados, al picarle aquí en el triangulito, se van a desplegar. Se los voy a mostrar, me voy a meter a una base de datos. De ejemplo, eso se hace aquí en el administrador de periodos, y le digo que voy a manejar o quiero manejar unos ejemplos que ya vienen en el programa. Entonces, como podemos ver, aquí ya tengo el ejercicio 2019 y el 2020. Y aquí me muestra cuáles son los periodos que tengo contabilizados o hechos en mi programa de COI. Aquí en estos ejemplos se supondría que las operaciones de esta empresa empezaron en el mes de septiembre. ¿Por qué?
porque no tengo contabilidad anterior. Entonces, empecé en septiembre, terminé 2019 y luego arranqué en enero de 2020. Entonces vamos a entrar a noviembre, vamos a entrar a octubre, ¿ok? Nos vamos a las pólizas. Y entonces ya puedo observar aquí en la parte de abajo a la izquierda que aquí están todos los periodos que me cubren el año fiscal de 2019 que está indicado del lado derecho. Y que aquí si yo le pico, entonces ya puedo cambiarme al ejercicio de 2020, donde nada más tengo exclusivamente el mes de enero. ¿Ok? Y si yo quiero regresarme al año 2019, nuevamente selecciono aquí el año 2019 y entonces ya puedo seleccionar cualquiera de los periodos del año 2019. ¿Ok? Entonces, y cuando le doy a agregar la póliza, bueno, aquí, perdón, les iba a mencionar, cuando le doy a agregar me sale un cuadrito donde me dice que primero tengo que seleccionar el folio. Eso es porque apenas voy a iniciar este mes a capturar. Cuando no hemos hecho ninguna captura dentro de un periodo, como es este caso, a la hora que yo entro a capturar las pólizas, el sistema me pregunta, se me pregunta, ¿verdad? ¿Con qué folio voy a empezar este mes de noviembre? Y entonces aquí es donde yo le voy a indicar cuál es el folio inicial por cada uno de los diferentes tipos de pólizas. Si yo le hubiera indicado al sistema que voy a manejar un folio único durante todo el año, eso me lo va a preguntar únicamente al inicio de la primera vez que yo contabilice, es decir, en la fecha de inicio de operaciones, nada más. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo la opción de decirle que me cambie el folio. Y si lo estoy manejando de forma manual, aunque el consecutivo sea mensual, entonces yo aquí voy a tener la obligación de fijarme y asegurarme que sea mi consecutivo correspondiente al que llevo. Una vez hecho esto, le doy a aceptar y ya está mi sistema listo para capturar. Y como podemos observar aquí, pues no hay ninguna póliza. Por esa razón el sistema me solicitó con qué póliza vas a empezar. Y entonces cuando yo le diga, quiero hacer una póliza de diario, porque de este lado se seleccionan los tipos de pólizas que queremos hacer, entonces cuando yo le dé agregar, el sistema me va a poner inmediatamente el folio número 1. ¿Ok? Porque es con el que yo le dije que iba a empezar. Y aquí ya estoy listo para capturar mis primeras pólizas. ¿De acuerdo? Me voy a cambiar de nuevo a la base de datos que ya tiene información. Y como esta base de datos ya tiene información, ¿ok? Aquí ya la podemos nosotros observar. Y aquí están todas las pólizas que están capturadas de este mes, aquí están. Y nosotros podemos filtrar del lado izquierdo al tipo de pólizas que nada más queremos ver. Entonces aquí yo le digo que quiero ver nada más qué pólizas de ingreso llevo registradas hasta la fecha y entonces aquí me las presenta. ¿Ok? Si quiero verlas de diario, entonces selecciono diario y me las presenta. Entonces aquí podemos observar cómo cada tipo de póliza tiene su inicio del consecutivo a partir del 1. Y aquí en este apartado que dice todas las pólizas, pues aquí me da todas las pólizas y yo puedo aquí ya consultarlas. ¿Ok? Bien, pues eso sería todo por la clase de hoy. Ya para la próxima clase vamos a empezar a capturar pólizas, a ver qué es lo que tienen que llevar, cuáles son las distintas variantes que podemos nosotros observar dentro de la captura de las pólizas. ¿Ok? Bien, muchachos, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.